Saludos, mi nombre es Germán Rafael Ramos Calderón y hoy voy a hablar sobre los tipos de estudio y algunos ejemplos en que se aplica cada uno. Bueno, primero que nada, para elegir el tipo de estudio que se va a utilizar se debe tomar en cuenta la información que se espera obtener, así como el nivel de análisis que se realizará, al igual que las hipótesis y objetivos planteados. Bueno, comenzamos con el estudio formulativo o exploratorio. Este tipo de estudio tiene el objetivo de familiarizarnos con un tema que ya sea desconocido o novedoso o del cual se haya estudiado o investigado muy poco. Estos estudios suelen ser el punto de partida para estudios posteriores que profundicen más en el tema determinado. Se basa en construir un marco de referencia teórico y se le considera un primer nivel de investigación. Un ejemplo muy bueno en la gastronomía podría ser investigar acerca de las cocinas regionales, las cuales suelen ser de tradición oral o tradición muy poco escrita, por lo cual es un buen punto de partida para generar nuevo conocimiento y registrarlo. Bueno, el siguiente tipo de estudio es el estudio descriptivo. Este tipo de estudio describe la frecuencia y características más importantes de un hecho, fenómeno o problema. Sirven para analizar cómo se presenta un fenómeno y sus componentes y nos permiten detallar dicho fenómeno a través de la medición de uno o más de sus atributos. Su propósito es delimitar los hechos que conforman el problema de investigación. Suele valerse de herramientas como la observación, los cuestionarios y las entrevistas, los cuales suelen generar estadísticas y gráficos para recopilar la información. Un estudio que encontré fue sobre la formación de la gastronomía en instituciones públicas mexicanas y cómo se desarrolla la educación en base a esto en instituciones públicas aquí en el país. El tercer tipo de estudio vendrían a ser los estudios explicativos. Estos estudios buscan encontrar las razones o causas de ciertos fenómenos y explicar por qué suceden y también bajo qué condiciones. Están orientados a comprobar hipótesis, a analizar las causas o variables independientes y los resultados que expresan en hechos verificables, lo cual vendría a ser las variables dependientes. Un ejemplo de esto podría ser el estudio de la reacción de Maillard, que pretende explicar esta reacción científica que se produce en la cocción de la carne, que es un tipo de caramelización. Por otro lado, los estudios correlacionales pretenden visibilizar cómo se relacionan o vinculan fenómenos entre sí o por el contrario no existe una relación alguna entre ellos. Es importante saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra variable que se relacione con esto. Por ejemplo, yo encontré un artículo sobre la maduración de la carne de vacuno y su relación con la suavidad y el mejoramiento del sabor en dicha carne. En los estudios experimentales, el investigador toma un papel activo, ya que produce una intervención con el fin de comprobar sus efectos en algún experimento. El investigador manipula las condiciones de la investigación a su favor. Al contrario de los estudios no experimentales, en ellos el investigador observa los fenómenos y cómo ocurren naturalmente sin intervenir en su desarrollo. Por último tenemos los estudios analíticos, estudios de casos y de control. Aquí se forman dos o más grupos, uno expuesto a cierta condición o circunstancia y otro sin esta condición, para tener un punto de comparación de cómo se desarrolla el fenómeno. Sobre los estudios experimentales tenemos el ejemplo de las galletas a base de harina de chícharo, por ejemplo, en el cual mi compañero y yo pretendíamos comparar las calidades nutricionales de una galleta común con una de chícharo, experimentando a base de distintos métodos de horneado. Un experimental podría ser simplemente observar los tiempos de descomposición de la carne, simplemente observando cómo esto sucede. Los estudios analíticos y de control suelen verse más, por ejemplo, en el caso de la medicina. Por ejemplo, cuando se prueba algún nuevo medicamento, se le da a un grupo de personas que estén bajo efectos de alguna enfermedad o presenten algún síntoma, y a otro grupo se les suele dar un placebo y se evalúan los efectos de la medicina otorgada a los pacientes que sí se les dio correctamente en comparación a los que se les dio simplemente un placebo. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.